La prédica de hoy titula Pecados destructivos. Tiene 3 puntos: que no dejan heredar el reino de Dios, que son muy evidentes, que la Iglesia no los tiene. Que el Señor provea sabiduría a su pueblo para que vea el pecado y no lo guarde, ni lo socave, ni lo sufra. Que haya santidad en la Iglesia. Señor, queremos darte gracias en esta mañana, honrar tu santo nombre, bendecirte y pedirte, Señor, que nos abras el entendimiento para comprender el mensaje de hoy. Sabemos que somos muy hábiles para camuflar el pecado en nuestra vida y más bien fijarnos fácilmente en el pecado del otro. Te pedimos, Señor, que hoy nos des discernimiento para poder comprender exactamente qué es lo que te agrada y que no estemos viviendo una vida acorde a nuestros deseos, sino a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pecados destructivos que no dejan heredar el reino de Dios, y está en 1 Corintios capítulo 6, verso 9, en la primera parte. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? La Iglesia del Señor está llamada a ser luz en las tinieblas, y Pablo les amonesta a los corintios para que cuiden su testimonio. ¿No se dan cuenta que es una cosa bien simple? O sea, no solamente esto del testimonio se trata de un cristiano ante los demás. Todos tenemos que cuidar nuestro testimonio ante los otros, ¿sí? En todo lo que hagamos. Si alguien tiene alguna manera de obrar que no es acorde a lo que conviene a todos, hasta en la familia lo van a por lo menos desplazar. No lo invitaremos al tío porque toma mucho y después hace escándalos. No le invitaremos a la tía porque solo viene a criticar. Dan cuenta cosas del mundo que el mundo mismo desprecia, pero que lo fomenta. Hay cosas tan comunes y que uno debería cuidar su testimonio y decir: no voy a hacer cosas que desagraden a los demás si no conoce a Dios. Y si es cristiano, pues que no desagrade a Dios y que no ofenda a los demás. Entonces, por lo tanto, tu testimonio debería ser claro. Cada vez que se hable de ti, deberían resaltar siempre las cosas importantes y buenas. Y lo malo, lógicamente, que vamos a tener, pero que fuera cada vez menos. Cada vez menos cosas de las que se tenga que hablar, que se tengan en realidad que criticar. Entonces, en la Iglesia, ¿qué se debería hacer? Que no toleren el pecado, ¿no es cierto? Les decía a los corintios: no toleren el pecado entre ustedes. Cuiden el buen andar con el fin de no ser tropezadero en la vida de los incrédulos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay un ingrediente ahora. El cristiano da un testimonio hacia afuera, pero con un adicional, que es: hay juicio hacia el cristiano. Si es cristiano, pues debe dar la talla más arriba de lo que corresponde. Por lo tanto, todo aquel que confiesa que es cristiano en un trabajo, en su familia, en un barrio, donde fuere, tiene que ser diferente. ¿Sí? Entonces, a los corintios les está advirtiendo: ustedes deben tener mucho cuidado con lo que hacen, con lo que dicen. ¿Cómo daban un mal testimonio a la gente de afuera, los corintios? Bueno, primero porque se peleaban en los tribunales, entre ellos, en lugar de solucionar, como habíamos visto la semana pasada, sus problemas en la Iglesia. El pecado contaminó tanto la vida de los corintios que ya sus prácticas ya no eran consideradas inmorales o escandalosas. Ellos ya habían normalizado el pecado. Habían logrado tener una tal aceptación de una vida pecaminosa que no les parecía malo estar haciendo lo que hacían. A tal punto que si los cristianos de Corinto no tenían cuidado, podían contaminarse con la maldad,
Y por eso les dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No solamente está diciendo el que peque, sino aquel que vive una vida pecaminosa y no quiere dejarla. El que sabe que está incumpliendo lo que Dios manda y no quiere dejar de hacerlo. Es que a veces la gravedad del pecado no es tan obvia en el mundo. ¿Por qué? Porque se ha convertido en una práctica normal que ya no se considera mala. Y eso ingresa a la iglesia como un cáncer. En un tiempo de descanso que me obligaron a tener, estuve viendo algunas películas cortas y era normal, en todas las películas es normal que hubieran relaciones sexuales con personas que apenas se acaban de conocer. Pero lo más interesante es en que en 3, creo que vi en estos días, tenían parejas de hombres y mujeres y parejas de hombres con hombres. Como si fuera algo normal. Y no estamos hablando de los Estados Unidos, o sea, no eran películas en los Estados Unidos. En México, en Brasil, Turquía. Normal. Parejas, hombre con hombre. Y claro, como ya nos meten por la película eso y nosotros creemos que bueno, nadie observa que eso está afectando mi razón. Y mañana cuando alguien me diga, pero ¿qué tienes contra estas personas? ¿Por qué te agarras en contra de ellos? Tienen también derechos. Yo podría decir, yo no tengo nada contra ellos. Ellos tienen algo contra Dios. No contra mí, contra Dios. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que el Evangelio no deja un margen de duda. Y Pablo va a enlistar los pecados que se practicaban en Corinto, que son muy comunes en este tiempo. Imagínense cuánto tiempo están desarrollándose estos pecados, es decir, normalizándose en las sociedades de tal manera que ya no nos parecen extraños. Son muy comunes en este tiempo y son más bien de los cuales debes cuidarte. Sin embargo, este pasaje no solo es para mencionar la lista, sino que todos somos pecadores, es llamar nuestra atención a ello, y tenemos áreas en nuestras vidas que las estamos desatendiendo. Cuidado que ustedes creen, la lista esa que va a dar ahora en relación, en referencia a 1 Corintios, es toda la lista que descalifica. Todo lo contrario. Una vida que va desordenada, que no va acorde con lo que el Señor manda, es parte de esta lista. Pero estos eran los pecados evidentes que la iglesia debería dejar. El motivo de Pablo no era juzgar o señalar grupos específicos de personas, sino mostrar la importancia de vivir una vida justa y en línea con los mandatos de Dios. ¿Se dan cuenta? Es todo lo contrario de poner adelante en el paredón a personas evidentemente pecadoras para desligarme yo de mi pecado. ¿Se acuerdan de la mujer que fue encontrada en el adulterio? Bueno, Jesús les dijo, el primero que no tenga ni un solo pecado, que lance una piedra. Nadie pudo hacerlo. Por lo tanto, esa es la condición a la que el Señor nos está llamando. ¿Sí? ¿Cómo puedes aplicar entonces este pasaje a tu vida diaria? Pues debes recordar que tu vida tiene que estar guiada por los valores de honra y amor a Dios y al prójimo. Debes ser cuidadoso con tus acciones y decisiones, consciente de cómo éstas pueden afectar a los demás.
Qué fácil suele ser, ¿no es cierto?, lanzar una crítica. Puede ser que sea real, pero ¿por qué no tratar de solucionar al interior, con la persona a la que se está criticando, a quien le encuentro observaciones? ¿Por qué lo tengo que decir por otro lado para que de alguna manera le llegue como con un vocero? Debes trabajar también para eliminar los prejuicios, las actitudes negativas hacia otros grupos de personas. Debes enfocarte en tu relación con Dios prioritariamente. Ahora, esto no significa que se espera que seas perfecto en todo, sino que debes esforzarte por vivir una vida que agrade a Dios. De esta manera vas a estar en paz y con confianza de que tu recompensa se encuentra en el reino de Dios. Es importante recordar que eres un ser humano y estás en un camino de crecimiento y aprendizaje. Por lo tanto, debes tener paciencia y amor hacia ti mismo y, por supuesto, hacia los demás. Y entender que la gracia y el perdón de Dios están siempre disponibles para quienes se arrepienten y buscan cambiar sus vidas a través de la obra del Espíritu Santo. Esto te recuerda la importancia de vivir una vida justa y en línea con los mandatos de Dios. La gracia y el perdón de Dios están siempre disponibles para cuando te arrepientes y cuando buscas cambiar tu vida. No solamente es para arrepentirte después de que pecas, esperar un tiempo y a la semana siguiente volver a pecar en lo mismo. Debes enfocar todos tus esfuerzos en mejorar tu relación con Dios. Cada día, conocerlo más, hasta que verdaderamente encuentres la perfección. Hay pecados destructivos, punto número 2, que son muy evidentes. En 1 Corintios capítulo 6, versos 9, en la segunda parte, al 10, dice: no se dejen engañar los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Para los corintios no era visto tan grave practicar estos pecados porque todo el mundo lo hacía. Hoy se practican esas maldades y el hombre no las considera pecado, sino que se justifica afirmando que no es tan malo como algunos predicadores lo quieren hacer ver. Ya ni se menciona la palabra pecado, sino que se utilizan otros calificativos que buscan mitigar la gravedad de esta situación. Por ejemplo, dicen que la borrachera es una enfermedad, que la avaricia son deseos de prosperidad, que el adulterio es por una mala elección, que el homosexualismo es una preferencia sexual, la fornicación una canita al aire, o de repente hacer el amor, y el engaño se relaciona con la viveza criolla. Así que esos pecados los hemos normalizado, se podría decir, los hemos aguado y ahora los podemos digerir. Pero lo cierto es que todos estos y muchos más son pecados que conducen al ser humano al mismo infierno. No hay otra palabra. Sin embargo, vamos a poder describir lo que en la Biblia dice acerca de este comportamiento que tenían normalizado los corintios. Habla primero del inmoral, en la palabra original es pernemi. Era común en Corinto, el ambiente lo promovía, que haya mucha inmoralidad. Ahí estaba el templo de Afrodita, la diosa griega del amor y del placer.
Y en el templo había unas sacerdotisas que eran prostitutas y la iglesia de Corinto estaba cerca y se exponía a esta clase de tentaciones. Bueno, hoy igual. La pornografía está por todo lado, hasta en los dibujos animados. Y está incitando a los impulsos sexuales. Así, la inmoralidad está practicada con liberalidad. Muchos quieren mitigar la gravedad de la fornicación, afirmando que el hombre está en su derecho, entiendo, el hombre y la mujer, de satisfacer su necesidad sexual. Pero este pecado conduce al infierno. Dios ha provisto para el hombre y la mujer la manera de cómo satisfacer su necesidad o deseo sexual. Y es al interior del matrimonio. Lo dice en la carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 4. Sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Así es que Pablo remarca: no se dejen engañar. Los inmorales no heredarán el reino de Dios. Viene con los idólatras. Es la persona que adora a ídolos o falsos dioses. El que sigue las costumbres que le llevan a adorar cosas, eventos materiales, a veces la naturaleza. Y como se habrán dado cuenta, nuestra ciudad y la iglesia está, lamentablemente, rodeada de acciones que están cercanas a ser arrastrados por el pecado. Porque hay un montón de fiestas que le dan honra al dinero, en las abacitas, en los cupiños. Hay un montón de fiestas en las que honran a sus propios cuerpos, como el carnaval. Hay varias fiestas, y el carnaval no solamente es en febrero, hay carnavales en diferentes partes y en diferentes fechas. En ese tiempo existían decenas de dioses falsos, y a todas ellas los paganos las adoraban. Y los corintios no estaban pues lejos de ello, y estaban proclives a ser arrastrados por esas costumbres. Yo recuerdo mi vida cristiana al haber nacido de nuevo. Tenía mi lucha cuando mis empleados querían salir a las 12 y nosotros teníamos la oficina en la calle Valliviano, en el centro, y en la catedral bendecían lo que uno compraba. Y mis empleados, pues yo iba también con ellos un año antes, desde luego, todos corríamos, cerrábamos la imprenta y salíamos a hacer, bendecir billetes, autos y todo lo que se nos ocurría, guaguas, todo había que llevar ahí, ¿no es cierto? Y mi lucha fue: ¿ahora qué hago? ¿Cierro la puerta para que no salgan? ¿Voy con ellos y los acompaño? ¿Los dejo salir? Bueno, mi lucha inicialmente fue triste porque perdí, les abrí la puerta y les dije que vayan. Es más, la primera vez yo compré un fajo de billetes y les regalé, les dije vayan a ser bendecidos, o sea, toda una idolatría. Y las siguientes veces pues les he explicado: no sirve lo que están haciendo, no les sirve, pierden su tiempo.
Pero es más difícil sacarlos de esa tradición en un entendimiento cuando no conocen a Cristo, porque no puedes con eso convencerlos. Es algo que los tiene arraigados, es algo que dicen, y si no hago y me va mal, por hacerle caso a usted, muy jefe será, pero si me va mal, ¿quién me repone? Bien. Entonces, dejé que sigan al correr de su corazón, siguiendo la enseñanza de la palabra de Dios. Te he advertido. Eso es pecado. Eso ofende a Dios. Y eso te va a condenar. Yo no sé dónde estarán esos empleados que antes trabajaban conmigo y que corrían a ser bendecidos. Si seguirán en sus prácticas, si alguno habrá muerto y está en el infierno, o si tal vez alguno se ha convertido. Pero por lo menos delante del Señor, yo puedo decirle, les he dicho. Así como hay muchos ídolos, hay también muchas religiones que engañan a la gente arrastrándola a creer en falsas doctrinas, a adorar dioses. Este pecado es tan terrible que los mandamientos de Dios lo prohíben. En Éxodo 20, versos 3 al 6, dice: no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Otro día podemos hablar de esto, pero hay muchos que agarran esto y dicen: es que mi papá era un vicioso y yo también. No hay maldición generacional cuando Cristo viene a una vida. Ahí se corta. Hay maldición generacional hasta la cuarta, aquellos que siguen sus propios deseos. Desde siempre el pecado de la idolatría ha destruido al hombre, y por eso no reconoce que existe un solo Dios. Aunque la palabra lo advierte y dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Entonces debes alejarte de este terrible pecado. Todo lo que tú consideres muy valioso, más valioso que tu relación con Dios. No quiero que se confundan, ¿ya? No les estoy diciendo vengan al culto, vengan a la iglesia y sigan nomás apapachando a su auto, a su casa, a su familia, a sus bienes, a su cuenta de ahorro. No. Dios está sobre todo eso. Y el venir a la iglesia no los libra de que ustedes estén haciendo eso, no les libra de ese pecado. Dejen de tener tanta importancia en las cosas materiales. Dejen de darle el primer lugar a las cosas y preocúpense de su relación con Dios. No se dejen engañar. Pablo habla de los adúlteros, los afeminados y los que se echan con varones como pecadores aborrecibles para Dios. El adúltero, en la palabra original es moikos, describe a una persona casada que mantiene relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge. El afeminado es malakos. Es un varón que tiene un comportamiento que se asemeja al de una mujer y adquiere esos hábitos. Y los homosexuales, en la palabra original es arsenocoites, son los sodomitas. Los que no tienen ningún reparo en tener relaciones sexuales con otros varones
y van contra lo creado por Dios en relación al sexo. Probablemente en esto también deberíamos incluir, ¿no es cierto?, a las mujeres. Y estos tres pecados juntos, con el de la fornicación, son vistos como prácticas normales en el mundo, pero son perversidades sexuales que desagradan a Dios. Entonces, de repente se te viene a la pregunta, como ya me han hecho muchas veces, ¿qué debo hacer si tengo un pariente que declara ser algo de esto? ¿Qué puedo hacer si tengo un amigo que me dice tener este tipo de preferencia? ¿Qué crees que tienes que contestar? Pues simple y llanamente lo que dice la palabra de Dios. Este es un pecado que te va a condenar al infierno. Tienes que decirle que no lo practique, que lo deje. Antes, y he estado escuchando una prédica en ese sentido, dice, antes se hacían tratamientos psiquiátricos para curar la homosexualidad. Pues ahora, como se han normalizado, a los psiquiatras los han sacado de un lado y han puesto lo que ahora manda. Esto es normal. Ya nadie sigue tratamiento. Porque dice, es una inclinación natural que yo puedo seguirla y tengo que hacerlo. El homosexualismo colmó las ciudades de Sodoma y Gomorra y fue uno de los pecados por los que Dios la destruyó. Tanto era el descaro de estos hombres que vivían en esa tierra que intentaron tener relaciones sexuales con los ángeles que llegaron a la ciudad. Dice en Génesis 19, versos 4 a 5, aún no se habían acostado, está hablando de los ángeles, cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo, sin excepción. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Esa palabra conocer no se trata de queremos saber su identidad, darles un abrazo de bienvenida, sino que queremos conocerlos íntimamente, qué son. Eran ya tan perversos que ni siquiera ya entre ellos se podían satisfacer, porque ahí dice que estaba todo el pueblo, sin excepción. Y eso es lo que provocó la ira de Dios. En el tiempo de los jueces de Israel, una guerra interna se alzó con los benjaminitas por la perversidad y la homosexualidad. Solamente pensar de que una actitud equivocada, un deseo que no puede ser satisfecho, puede provocar un desenlace tremendamente grave. Es un poco largo, pero es sumamente interesante para que lo escuchen. En Jueces 19, del 22 al 30 dice, mientras ellos se alegraban, los hombres de la ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando la puerta, hablaron al dueño de la casa, al anciano, diciendo, saca al hombre, era un profeta el que había entrado, saca al hombre que entró en tu casa para que tengamos relaciones con él. Entonces el hombre, el dueño de la casa, salió a ellos y les dijo, no, hermanos míos, no se porten tan vilmente, puesto que este hombre entra en mi casa, no cometan esta terrible ofensa. Ahí está mi hija virgen y la concubina de él. Permítanme que los saque para que abusen de ellas y hagan con ellas lo que quieran, pero no cometan semejante ofensa contra este hombre. Pero los hombres no quisieron escucharle. Así que el levita tomó a su concubina
y la trajo a ellos. Y ellos la ultrajaron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Entonces la dejaron libre al amanecer. Cuando amanecía, la mujer vino y cayó a la entrada de la casa del hombre donde estaba su señor, hasta que se hizo de día. Al levantarse su señor por la mañana, abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y vio que su concubina estaba tendida a la entrada de la casa con sus manos en el umbral. Y él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la recogió y colocándola sobre el asno, el hombre se levantó y se fue a su casa. Cuando entró en su casa, tomó un cuchillo y tomando a su concubina, la cortó en 12 pedazos, miembro por miembro, y la envió por todo el territorio de Israel. Y todos los que lo veían decían: nada como esto ha sucedido, ni se ha visto desde aquel día en que los israelitas subieron de la tierra de Egipto hasta el día de hoy. Considérenlo, tomen consejo y hablen. Si ustedes van al capítulo 20, se van a dar cuenta que de pronto se desencadenó una guerra que provocó miles de muertos. ¿Solamente por qué? Por una decisión equivocada, por un deseo no satisfecho, por algo que uno desea y que no puede alcanzar, y provoca un desenlace que no tiene límites. Los pecados sexuales degradan la dignidad del ser humano, son una terrible desgracia, producen hogares desintegrados, hijos abandonados, abortos, enfermedades venéreas. El mundo perverso justifica estos pecados. Promueve la promiscuidad y el falso respeto a la orientación sexual. Pablo dice: no se dejen engañar, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales heredarán el reino de Dios. Entonces tú deberías terminar tus amistades con los adúlteros, con los afeminados y los homosexuales. Si te van a contaminar, sí, pero no te olvides, antes de concluir esa relación, tienes que decir: si sigues así, te vas a ir al infierno. No hay otra opción, excepto te arrepientes. El otro pecado del que habla Pablo hace referencia a los ladrones, palabra original cleptes, de donde deriva la palabra cleptómano, y describe a las personas que se apoderan de lo que no les pertenece. El pecado de robar está acompañado por la codicia, que es el deseo descontrolado de querer tener muchas cosas. Este pecado arrastró a Judas, porque durante el tiempo que estuvo con Jesús robaba de la bolsa del tesoro. Y lo dice Juan en el capítulo 12, verso 6. Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, esto estaba diciendo Judas, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en él. Si se dan cuenta, de aquí nace ese famoso refrán: en arca abierta hasta el justo peca. Pero eso no es cierto, porque Judas no era un hombre justo. Aún el arca esté abierta, el justo no peca. Aún tuviera oportunidades de apoderarse de cosas, el justo no lo hace. Aún tuviera necesidad de utilizar mal cosas que no le pertenecen, el justo no lo hace.
Judas se hizo codicioso como para vender a su propio maestro por 30 piezas de plata, condenándose eternamente. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado entregando sangre inocente, dijo Judas. ¿A nosotros qué? Allá tú, dijeron ellos. Y arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó y fue y se ahorcó. Todos dicen, oh, sí, se ha arrepentido. Definitivamente no. El arrepentimiento es de otra manera. Si no, vamos, nos faltarían cementerios, ¿no es cierto?, para enterrar a todos los pecadores que dicen que se arrepienten como Judas. Cementerios nos faltarían, porque ahorcados sobrarían. No es que él se arrepintió. Precisamente su falta de arrepentimiento lo llevó a condenarse inmediatamente con su propia muerte. Así muchos se van a condenar, porque siguen practicando este pecado normalizado. No, pero es de la iglesia. Pero cuidado, no, es de todos. Y ahí sí es el refrán válido. Cuando es de todos, no es de nadie. Por lo tanto, hágale el uso que quieras y como fuera. Y no es verdad. Es de la casa, rompa, entonces, destruya. Es mío. Bueno, rómpelo tú, haz lo que quieras con lo que tú te has comprado, con lo que tú tienes, pero no con lo que les pertenece a los demás. Si los papás te dieron algo, pues cuida. Si tú le das algo a alguien, esperas que cuide. Pero ya es de él. Y si lo pierde, pues es de él. Cuando tú tienes la potestad de hacer uso de algo, te confían un dinero, te entregan lo que sea en cuidado, te olvides. Hacer mal uso de eso es como entrar en un grado de ser ladrón. Y dice, no se engañen. No se dejen engañar. Los ladrones no heredarán el reino de Dios. En la lista aparecen los avaros. Pleonektes es la palabra original en griego. Y viven con ansia de muchas riquezas. Pero también es alguien que no le gusta compartir lo que tiene con los demás. Recuerdo que a una hermana que se encontró con su marido después de mucho tiempo, no mucho, pero un tiempo prudencial, porque él estaba de viaje, regresó y de pronto la necesité una vez que acabó el culto, y era su cumpleaños, creo. Sí, creo que si mal no recuerdo, su cumpleaños. Y de pronto le digo, ¿dónde estás? Porque necesito ahorita que me hagas un pequeño servicio. Y me dice, estoy en la salteñería. ¿Qué bien? Le digo, esto vamos a almorzar. Pero si es tu cumpleaños, ¿por qué te va a hacer un festejo de salteñas? Tu marido, que te ve después de tanto tiempo. Demostró el hecho de que este hombre es un avaro. Ni modo. No se puede hacer nada contra eso, ¿sí? Este pecado es tan sutil. Ay, por si acaso me dio un picante surtido. Es tan sutil, ¿no es cierto?, que se da en la iglesia. Me he acordado ahorita porque me ha invitado torta cuando me ha visto. Después de tanto tiempo. ¿No ve que me encanta la torta? Bueno, y se refleja, ¿no es cierto?, en la motivación que se tiene al momento de ofrendar. Muchos no saben, pero en las iglesias, obviamente los pastores ya lo entendemos de ese modo, ¿no es cierto? Y decimos, tenemos que tratar de corregir, pero también nos duele que no dejen de ofrendar, porque es quitarles la oportunidad de obedecer
a Dios. Pues hay muchos hermanos que dicen, tengo que darme ofrenda. ¡Qué bueno! Es que si no me falta plata. ¿Cómo? Es que me falta plata cuando no doy mi ofrenda. Entonces dala toda, pues, así te falta y bien con motivo, ¿no? Hay muchos que creen que venir a la iglesia y cumplir con la ofrenda es para que les vaya bien. Pero Jesús narró la parábola del sembrador, que la palabra de Dios no afecta al corazón que ama las riquezas. No se olviden que la ofrenda no es darle a Dios, sino es devolverle de lo que han recibido. Ojo con eso. No es yo le voy a dar a Dios, no. Nunca le das tú a Dios, nada. Él ya te ha dado. Por eso la palabra de Dios dice, cada uno dé conforme fue prosperado, de acuerdo a lo que Dios te ha dado. Eso tienes que dar. Y así es que si traen lo que traigan, no le están haciendo un favor a Dios, ni a mí desde luego, sino simplemente están devolviendo una parte de lo que Él les ha dado. Jesús lo dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, verso 22, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra. Es cualquiera de nosotros que puede estar en cualquiera de las iglesias de la base. Pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Así que, en cuanto está haciendo sus cálculos, quiero que me vaya bien, mi preocupación es recuperar mi puesto de trabajo, mi preocupación es tener provisión para mi hogar, mi preocupación principal es estar siempre provisto, por ahí me agarra alguna enfermedad. La palabra de Dios pierde eficacia porque le llegan a prestar más atención a lo que dice su corazón y ya no a lo que está diciendo Dios. Y entonces dejas de crecer. No dice que te estás condenando, pero con toda seguridad, si esa es la clase de vida que tienes, si te condenas. Jesús lo dijo, hay algo que es imposible. En Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes, les dice, y es para ti, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Servir. Y Pablo dice, hay amores que matan. En 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolos algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. La avaricia es un terrible pecado que aleja del camino de la salvación. Por eso Pablo pone en énfasis, no se dejen engañar. Los avaros no heredarán el reino de Dios. Así, con los borrachos. Mesus es la palabra original en el griego. El que toma vino hasta quedar ebrio. Entiéndase bien. Es alguien que tiene el hábito de tomar, y dice vino en el significado original, pero nosotros podríamos hablar de una enorme variedad de cosas que se hacen o de bebidas que se toman que no tienen nada que ver con el vino, ¿no? Enorme variedad. Ni mencionarlas porque ustedes las conocen. Bueno, no las conocen. Pero no las mencionamos. En el tiempo de Pablo era muy común tomar vino por la dieta.
porque también además en el Medio Oriente el agua escaseaba. Entonces ya saben ustedes, para la siguiente escasez, rodearse de vino. Pero en Grecia también había la fiesta del dios Dionisio. Era el dios del vino y los bacanales. Era donde las borracheras y el desenfreno sexual se practicaba. Eso ya no hay. Solo vean los ensayos que ya hay desde ahorita hasta carnavales. Y de ahí hasta Trupiña. Y de ahí hasta Cotoca. Esas fiestas son así. Siguen dándole honra a este dios Dionisio. El consumo excesivo de vino está reflejado en la Biblia como una práctica de degradación moral, como por ejemplo Noé, que por su borrachera expuso su desnudez a sus hijos. En Génesis 9, 20 al 24 dice: Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como sus rostros estaban vueltos, no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su embriaguez, supo lo que su hijo menor le había hecho. Y de ahí le viene una maldición. Pero, ¿quién fue el que provocó eso? Noé. Por no cuidar, ¿qué? Su testimonio, su integridad. También Belsasar, al estar borracho, pues cometió blasfemia delante de Dios, lo cual provocó su muerte. En Daniel 5, 1 al 6 dice: Belsasar, rey de Babilonia, ofreció un gran banquete a 1000 de sus nobles, y en presencia de los 1000 se puso a beber vino. Mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había sacado del templo que estaba en Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo, la casa de Dios, que estaba en Jerusalén. Y el rey, sus nobles y sus mujeres y sus concubinas bebieron en ellos. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. De pronto aparecieron los dedos de una mano humana y comenzaron a escribir frente al candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio del rey. Y el rey vio el dorso de la mano que escribía. Entonces el rostro del rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Las coyunturas de sus caderas se les relajaron y sus rodillas comenzaron a chocar una contra otra. No es solamente el querer decir: voy a tomar unos tragos, porque eso te trae consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia? ¿De que se haya emborrachado? No. La consecuencia fue que él, en su bravuconada, producto de su borrachera, hizo traer los vasos que no estaban permitidos ser usados para nada más que para ofrenda a Dios. Así que eso nos muestra que cada uno puede hacer cualquier barbaridad simplemente llevado por el efecto del alcohol. No sé, puede creerse un motor, un piloto de Fórmula 1 y creer que no hay semáforos y no hay otros autos. Puede creer que puede decir lo que quiera y ofender, lastimar, herir. Por lo tanto, si conoces a alguien que tiene el hábito de beber, le puedes decir: yo sí que te aconsejaría que lo dejes. Primero porque resguardas la integridad tuya, la de tu familia, que es la de los prójimos cercanos, y la de todo el mundo después. En Proverbios 23, 29 al 35 dice: ¿de quién son los ayes? ¿De quién las tristezas? ¿De quién las luchas?
¿De quién las quejas? ¿De quién las heridas sin causa? ¿De quién los ojos enrojecidos? De los que se demoran mucho con el vino, de los que van en busca de vinos mezclados. No miren al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa, entra suavemente, pero al final muerde como una serpiente y pica como víbora. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón proferirá perversidades, y serás como el que se acuesta en medio del mar, o como el que se acuesta en lo alto de un mástil, y dirás: me hirieron, pero no me dolió, me golpearon, pero no lo sentí. Cuando despierte, volveré a buscar más. Esa es la característica que tienen aquellos que leen y que pueden ir a la Plaza Alexander a comer su fricasé, levantamuertos, y a continuar la jarana. Pero la Biblia advierte: no se dejen engañar. Los borrachos no heredarán el reino de Dios. Habla luego de los difamadores, loídoros, en el original. Son las personas que hablan de los demás con palabras ofensivas. Qué fácil es esto encontrar en la iglesia. Los chismosos, los murmuradores, los quejosos, los criticones, aquellos inconformes, los que encuentran siempre falla. Y cuando les dicen: ¿y por qué no aportas alguna idea, algún concepto? ¿Por qué no vienes y trabajas tú? Dicen: no, yo no tengo tiempo. Háganlo los que pueden, los que son ociosos, pero voy a venir a supervisar. En el Antiguo Testamento era costumbre maldecir a las personas, aunque la ley de Dios lo prohibía. Mire lo que dice en Levítico 19 al 14: no maldecirás al sordo ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino tendrás temor de tu Dios. Yo soy el Señor. Uno podría maldecir a una persona, hablar mal de una persona que tiene alguna discapacidad. ¿O creen ustedes que esta ciudad es amigable para la gente con discapacidad? Si vas a llevarle a alguien con silla de ruedas, tienes que agarrarle todo el tiempo, porque le sueltas y hay una bajada y se va a ir. Hay una subida y se va a venir para acá. Todo tiene gradas, nada tiene rampas, no hay ascensores. Los ciegos andan sin ver. No, ellos no pueden ser orientados si es que no hay alguien de buen corazón que les guíe y les dirige. Porque si están cruzando sin haberse dado cuenta que el semáforo había estado en rojo, un bocinazo los hace brincar, ¿sí? O sea, nadie tiene consideración con la gente. Dice: tienes que tener temor de Dios. Tienes que tener temor de Dios antes de juzgar a alguien. La ley prohibía maldecir a una autoridad en Israel. En Éxodo 22-28 dice: no maldecirás a Dios, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Nosotros somos de los campeones para hacer bromas de las autoridades. Todos. Desde el presidente para abajo. Y si se dan cuenta, habla en relación bien unida a no maldecir a Dios ni maldecir a la autoridad. Ahora uno, claro, puede decir: no, maldecir a la autoridad. El rato que tú no estás de acuerdo con alguien, digamos con el pastor, digamos con tu jefe, digamos con la autoridad que te corresponde inmediatamente atender, tienes que ir y decir personalmente tu queja. Y no buscar la manera de hacerles saber tu inconformidad. Porque eso podría considerarse como una difamación si no se comprueba. Es más, Pablo decía contra los ancianos de la iglesia:
no aceptes a nadie que venga solo a decirte algo en contra del pastor o de los ancianos, sino que vengan tres que hablen lo mismo y con el mismo fundamento para poder entenderles y para poder aceptarles. Pero claro, como no queremos cumplir las cosas, entonces mejores difamamos nomás a diestra y siniestra. En la ley de Dios se permitía maldecir a ciertos pecadores. En Proverbios 24 dice: al que dice al impío, eres justo, lo maldecirán los pueblos, lo aborrecerán las naciones. Eso está hablando de que al que socapa el pecado, al que sabiendo que es una persona injusta, aún a pesar de eso, lo alaba, le da su voto, le apoya, puede ser maldecido por todo el pueblo y por todas las naciones. Es más, debería considerarse de ese modo. Pero luego se abusó de esta posibilidad que había para poder maldecir, ¿no es cierto? Ahí sí es, la puerta abierta y sale la cabra, y después quieren cerrar cuando ya salió. Y entonces maldecían en cualquier discusión, y eso provenía como resultado de la ira. Yo te quiero preguntar, ¿cómo discutes tú? Pero cuando estás bien enojado, ¿guardas tus palabras o sacas tu diccionario antiguo, el ilustrado? ¿Qué haces? ¿Cómo ofendes? ¿O buscas otras ofensas nuevas? ¿Qué utilizas para lastimar cuando estás hablando? Jesús lo prohibió, que uno hable mal del otro, comparando al difamador con un homicida. Alguien que es capaz de degollar a su adversario, porque habla de tomar ventaja de la debilidad y tomarlo por el cuello y cortárselo. En Mateo 5, del 21 al 22, dice: ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, la misma expresión. Y cualquiera que le diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema. Y cualquiera que le diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Así que cualquier insulto que tú das te está provocando la apertura de las puertas del infierno. Si es que ese es tu hábito de vida, si es que no quieres dejar esa manera de ser, si es que sigues insistiendo en ser ofensivo, en ser ofensiva de esa manera. No se dejen engañar, dice, los difamadores no heredarán el reino de Dios. El estafador, Harpax, es el que engaña a otro para obtener lucro. En el mundo, la ley favorece al culpable, permite el soborno, el engaño en los negocios y la falta de pago a los trabajadores. Y Dios ama la verdad en lo íntimo, por lo que jamás va a aprobar la mentira y el fraude que se comete en una estafa. Dice el Salmo 51:6, tú deseas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Es interesante que para estas prédicas se deben utilizar varios libros, entre los que tengo, están relacionados a las tradiciones de Israel, donde se va viendo la deformación que ha habido del uso de la ley. Y cuando Jesús utiliza el término
lo hace en el sentido primordial y en el sentido primicial. No como cuando ya fue transformado y ahora está publicado en algunos diccionarios, sino como cuando estaba originalmente creado en el idioma. Y no se olviden que a veces podemos confundir porque los evangelios fueron traducidos al griego. ¿De dónde? Del arameo. Por lo tanto, no vamos a dudar que lo que está diciendo acá es claro y además no hay dónde encontrarle razón para discutir. Lo que dice es claro. Los engañadores tienen en sus negocios pesas falsas para engañar al comprador y aumentar sus ganancias, y la ley lo decía en el Levítico 19:36, tendrán balanzas justas, pesas justas, un efa justo, 22 litros, un injusto, 3.7 litros. Yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. Sin embargo, ellos tenían pesas falseadas. ¿Conocen ustedes alguna casera que tiene pesa falseada? ¿Qué le tendrían que decir? Esto te está condenando al infierno. Porque cuando esté en el infierno, ya no le vas a poder decir. Dios no acepta a los que engañan. En Proverbios 20:23 dice: pesas desiguales son abominación al Señor, y no está bien usar una balanza falsa. No se olviden que usar balanza falsa no significa solamente para pesar cosas, sino hacer un juicio ecuánime entre dos personas, un relacionamiento justo entre lo que se está escuchando. Por eso para mí es importante cuando viene alguien y me dice: ¿sabes qué? Mi esposo es así, 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 y está bien, yo lo escucho, y es su queja y yo lo entiendo. Pero no digo que venga tu esposa también, pero no contigo, solo ella, porque quiero escucharla a ella, o a él en el caso del relato, y quiero escuchar qué dice él y si es verdad, para ver qué hacemos. Utilizo una balanza equilibrada. Y dice que van a recibir condenación nomás. En Ezequiel 22:12 dice: en ti se ha recibido soborno para derramar sangre, has tomado interés y usura, y has dañado a tus prójimos extorsionándolos, y de mí te has olvidado, declara el Señor. El empleador que estafa a su prójimo cuando no le paga al obrero que hace su trabajo por el cual fue contratado, le desagrada al Señor. Santiago 5:4 dice: miren el jornal de los obreros que han segado sus campos y que han sido retenidos por ustedes. Clama contra ustedes el clamor de los segadores. Ha llegado a los oídos el Señor de los ejércitos. Muchos he escuchado que se han abrazado, digamos, de este pasaje para decir: pues yo marco mi tarjeta a las 8 y marco mi tarjeta a las 12 y marco mi tarjeta a las 6 y marco a las 2 y a las 6. ¿Y qué haces en medio de las 4 marcadas? Bueno, lo que me dicen. Un trabajador cristiano es diligente, porque eso también es engañar. Eso también es engañar al jefe, al empleador, a la institución y en algunos casos al Estado. El ir y simplemente pasar la hora, estar simplemente ahí, no hacer lo que corresponde, o hacer el mínimo esfuerzo. Eso también es engañar. Por eso dice a los obreros que han segado sus campos. No es que a los obreros que fueron al campo y tenían que segar, no han terminado porque son perezosos. A los que cumplen con su trabajo. Y entonces, si el Señor se niega, de los que les retienen el pago. Por esta razón decía: no se dejen engañar, los estafadores no heredarán el reino de Dios. Los pecados destructivos, aunque la Iglesia no los diga. Y
Y 1 Corintios 6, 11 dice, y esto eran algunos de ustedes. No los meta a todos en la bolsa. Qué bueno. Pero fueron lavados, ahí sí los mete a todos en una sola bolsa. Fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Pablo les recuerda a la iglesia que ellos antes vivían así, pero ahora han sido llamados a santidad y son justificados por la fe en Jesús. Por lo tanto, es importante que la iglesia no se deje contaminar por los pecados que se practican en el mundo, especialmente porque en el mundo se minimiza la gravedad de los pecados y se han normalizado las prácticas depravadas y hasta se admira a los que las hacen y que no reciben castigo. Todos debemos huir de esas prácticas pecaminosas porque conducen al infierno y a la condenación eterna. Y no debemos dejar de predicar más bien que a través del sacrificio de Jesús en la cruz podemos encontrar el perdón de nuestros pecados y alcanzar la vida eterna. Eso es lo que tenemos que hablar. Nos gusta pensar que somos buenos y justos, pero en nuestro interior sabemos que cometemos pecados e injusticias. Pecamos, causamos dolor a otros con nuestro egoísmo. La Biblia llama a esto pecado, vivir separado de Dios. Sin embargo, Dios ha provisto la manera de reconciliarnos, para restaurar nuestra relación con Él, dejar de ser sus enemigos. Lo primero es expresar y reconocer las cosas malas que hemos hecho y decírselas a Dios. Él conoce todo, ya lo sabe, pero Él quiere que tú lo confieses. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Pero necesitas aceptar con humildad delante de Él que le has fallado, que has hecho cosas que van en contra de su deseo. Este paso de confesión abre la puerta para que su perdón fluya y te alcance, que puedas saber que eres perdonado. Dios nos limpia de toda maldad. No hay absolutamente nada que podamos confesarle que Él no nos pueda perdonar. Su amor y su perdón alcanzan y cubren cada rincón de nuestro corazón. No basta con confesar y reconocer las cosas malas que hemos hecho. Necesitamos arrepentirnos. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y cuando nos arrepentimos expresamos el dolor que nos causa el ver los errores que hemos cometido. Y eso nos impulsa a hacer los cambios necesarios para obrar como Dios quiere. Dios desea que todos nos arrepintamos, que reconozcamos que le necesitamos en nuestra vida. Quiere que cada vez más tu vida sea entregada y santificada, consagrada a su soberanía en obediencia. Quiere que nos reconciliemos con Él y le recibamos como Señor y Salvador. No desea que nadie pase la eternidad lejos de Él. Por eso espera con paciencia tu arrepentimiento. Luego debes creer en Jesús, porque solo en Él tienes salvación. Necesitas creer que Jesús es Dios, que a través de su muerte en la cruz y su resurrección eres salvo y reconciliado con Dios. Romanos 10, 9 al 10, y dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es importante expresar con tu boca la certeza de lo que hay en tu corazón. Debes confesar que Jesús es el Señor. Pero cuando lo confiesas, no puedes esperar otra cosa, sino que Él sea el Señor, el que gobierne, el que mande, el que ordene, y tú seas el que obedece, el que agradece. Cuando decides pasar el señorío de tu vida a Él, ya no haces más lo que quieres. No vives para satisfacer tu ego. Él es el Señor y le obedeces porque te ha transformado
y le ha dado un sentido real a tu vida. Vamos, ¿qué esperas? Ven a la cruz de Cristo. Muchos han hecho una confesión aún ahora, después de años. Una confesión emotiva, emocional. Él quiere que verdaderamente entregues toda tu vida a Él. Él ha llevado tus pecados a la cruz y te ha redimido, te ha hecho justo, partícipe de la gloria eterna en Cristo Jesús. Vamos a concluir con la advertencia de Jesús que en el tiempo final algunos serán rechazados a pesar de ser miembros de una iglesia. ¿Se acuerdan ustedes que dice: unos irán y dirán Señor, Señor, como le dicen aquí, Señor, Señor, y Él les dirá: no te conozco? Así que debes tener mucho cuidado de no confiarte con una vida religiosa, sino buscar el reino de Dios en tu vida, todos los días. Los pecados evidentes que resalta Pablo derivan en muchos otros, más sutiles, que no se los considera, pero son para condenación. Por eso la advertencia: no se dejen engañar, es muy clara. No da resquicio a vivir confiados en una vida sin dependencia. En estos días me puse a pensar en el pecado, la característica que tiene. En mis análisis normales me pidieron que visite el urólogo, que es un médico muy querido de nosotros, que tuvo un cáncer y por el cual oramos en la Iglesia de Dios Amor. En realidad yo organizaba las oraciones porque no lo conocían mucho a él, solamente a su mamá. Pero después de una lucha, él logró vencer el cáncer. Y siempre me recuerda y le recuerda a Marlene. Y resulta que, viéndome, me dice: ¿por qué no te haces una biopsia? Se ha estremecido el cuerpo. Bueno, pues he estado así afligido, y cuando fui al examen me dice: no, ha renunciado el médico, así que tiene que esperar a que venga el otro. 10 días más de angustia. Y obviamente ha bajado mis defensas, ha bajado mi estado de ánimo, pero lógicamente procuro fortalecerme en el Señor. No se preocupen, el resultado sí vamos a saber el 14 de febrero. Hasta ese momento no hay pena. Pero me di cuenta una cosa, que ahí estando en el hospital, claro, ¿cómo te tratan, no? Se te ponen una sábana cuando estás desnudo para la intervención, y en el frío, o en el pasillo, o en algún lado, me ha debido agarrar un virus. Y entonces me ha tenido entre escalofríos, mareos y todas estas cosas estos días. El Señor me repuso para hoy. Seguramente para hoy nomás me debería decir, pero esperemos que sea a más tiempo. Pero cuando uno escucha eso, que el pecado es como ese virus que anda por ahí, y al primer descuido, al bajón anímico que yo tuve, entró. ¿Cuál es el bajón anímico del cristiano? El que deja de leer la palabra de Dios, el que deja de asistir a la iglesia, el que deja de compartir con sus hermanos, el que se queda feliz en su casa mirando por internet y sigue cocinando, el que se aboca más a lo suyo, se toma vacaciones todo el mes para no estar en la iglesia, el que busca pretextos para no venir, el que prefiere estar cómodo en sus cosas, preparando su Navidad probablemente, y deja la comunión con sus hermanos. Me pueden decir: no, yo estoy orando, yo leo, pero si no se ve la evidencia de la comunión en la iglesia, es el pirata pata de palo. Y asimismo, como el pecado, dice la palabra de Dios, es muerte.
pensé, ¿cuánto tiempo más quiere el Señor que esté aquí? Pero no por mí, sino porque me va a afectar a mí dejarlos. Me afectaría mucho, porque no he hecho todo, porque me falta mucho por hacer, porque tendría muchos planes más, y porque no quisiera que pase, no por mí, porque yo sé que mi familia estaría protegida. Yo sé que la iglesia tendría otra persona aquí, y en un mes me olvidaría. Sería por mí, que me quedaría incompleto. Así es que déjenme cuidar de sus vidas. Preocúpense de estar conmigo, lo más que puedan. No se amontonen de las 5 a las 7 de la noche. Vengan más seguido. Llámenme, consúltenme. No esperen que desborde la leche. No esperen que ya no esté aquí. Háganlo a tiempo. No mires al otro lado de la cerca, pensando que allí el pasto es más amarillo. Analiza tu propia vida. Este llamado es muy evidente. Tú fuiste lavado, santificado, justificado. Tus actos, tus reacciones, tus pensamientos y toda tu vida debe mostrar evidencias de cambio. Si no está pasando esto, charlaremos. Lo contrario te dejaría en una situación de abandono que yo no quiero que pase. Dios te va a dejar de un lado, porque lo conoces de repente por referencias y no tienes una relación personal con Él. Y de repente tienes una relación simplemente religiosa, automática, que oras cuando quieres y no lo reconoces a Él como tu Señor y Salvador. Que el Señor tenga gracia y misericordia por su iglesia y me permita cumplir con los planes que Él quiere conmigo. Amén.